¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este esfuerzo que hace la Facultad de Química de la UNAM y Un Minuto, un Libro para traerles este espacio de divulgación universitaria. Y bueno, estamos en nuestra continuación de la revisión de la historia de la ciencia, basados en el libro Breve Historia de la Ciencia de Patricia Farad. Y bueno, esta vez estamos aquí en París, aquí en la Cité Universitaire, que está dentro de París, es circundante. Y bueno, aquí confluyen cantidad de personas que vienen a estudiar, a investigadores, estudiantes y todo, y vienen, bueno, también a hacer sus carreras. Y bueno, es importante también, por eso también ubicar el lugar donde estamos. Y bueno, hoy en esta ocasión vamos a ver la parte de interacciones, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura oriental, China y el Islam, las influencias que tuvieron estas culturas para que posteriormente con la comunicación, esta primera globalización que hubo en el siglo XIV, siglo XV, y se pudieran comunicar las culturas, y entonces pudieron darse cuenta que habían otras formas de ver la ciencia, otras formas de ver la naturaleza, y a partir de ahí complementarse. Y bueno, vamos a continuar con ello. Vamos a ver esta parte. Ya saben, si les agrada nuestro contenido, pues pueden suscribirse al canal de La Letra Absuelta, de la Facultad de Química, mandarnos sus opiniones, sus comentarios y decirnos que está bien, que está mal. Y bueno, aquí vamos a estar desde París estos meses. Muchísimas gracias y adelante. No existe una única manera de hacer ciencia. Lo que se denomina ciencia depende del lugar y del momento considerados. La información, las habilidades y los objetos se mueven constantemente de un lugar a otro. Pasan de una generación a la siguiente y se modifican para adaptarse a los gustos y a las necesidades locales. Aunque los eruditos del Renacimiento afirmaban que estaban resucitando la cultura griega, sus conocimientos científicos eran el resultado de muchos siglos de comunicación e interacciones entre distintos pueblos y lugares. Mirando hacia atrás, desde la posición estratégica de la Gran Bretaña del siglo XIX, el futuro de la ciencia se asentó en el mundo islámico y la Europa medieval. Muchos de los inventos más cruciales aparecieron por primera vez en China, que tecnológicamente fue superior a Europa hasta finales del siglo XVIII. Por otro lado, los estudios islámicos desempeñaron un papel vital en la interpretación, modificación y desarrollo de los conocimientos griegos que llegaron a Europa en el siglo XII. Los líderes musulmanes no fueron transmisores neutrales de conceptos abstractos, sino que fomentaron la ciencia mediante la construcción de colosales bibliotecas, hospitales y observatorios astronómicos. En Europa fueron las instituciones religiosas como monasterios y más adelante universidades las principales impulsoras de las ideas científicas. Los estudiosos transformaron las versiones islamizadas de las teorías griegas en una forma cristianizada de aristotelismo que influyó profundamente en las investigaciones mecánicas, ópticas y astronómicas del Renacimiento. Todas las civilizaciones han querido que el mapa del mundo girase a su alrededor. Para los musulmanes, árabes, Bagdad era el centro de 7 zonas climáticas, mientras que para los cristianos medievales, Jerusalén era el ombligo del mundo. En cambio, cuando los griegos antiguos visualizaban el mundo, citaban su conocido Mediterráneo, en latín, centro de la Tierra, en el centro de una masa de tierra gigante dividida en Asia, Libia y Europa. Los nombres de 3 hermanastras mitológicas. La princesa Europa fue violada por Zeus, que tomó la forma de un toro. En el apogeo de la supremacía ateniense, Aristóteles ubicaba a sus compatriotas griegos entre Europa y Asia, otorgándoles las características más deseables de ambos, y opinaba que todos los demás eran defectuosos. Los europeos occidentales no solo heredaron la filosofía de Aristóteles, sino también su egocéntrica arrogancia. Hasta hace muy poco, el eurocentrismo ha dominado la historia angloamericana de la ciencia. En versiones de fantasía del pasado, la ciencia conduce a la verdad absoluta y además se inició en Europa. Ahora que todo el mundo está interconectado de forma electrónica, la ciencia se contempla como el semum del lobo humano y el resultado del genio europeo americano.
Esta actitud autocomplaciente no tiene demasiado en cuenta la posibilidad de que otras culturas no hubieran elegido otros puntos de vista acerca de la vida porque sus eruditos fuesen estúpidos, sino porque tenían opiniones distintas sobre los aspectos importantes de esta. En todo caso, más ciencia no significa automáticamente mejores respuestas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los optimistas afirmaban que la ciencia iba a unificar al mundo porque, a diferencia de las religiones, trascendía las fronteras nacionales. Sin embargo, a pesar de que la iniciativa científica tiene un ámbito global, las perspectivas más ingenuas han fracasado estrepitosamente, tanto en traer la paz como en descifrar los secretos más ocultos de la naturaleza. Durante siglos, no han sido muchos los europeos que han desafiado la noción de que los occidentales poseen algo intrínsecamente especial que los distingue del resto de los habitantes del mundo. Sin embargo, Occidente y Europa son entidades inventadas, sin fronteras definidas. Su aparición fue lenta y sigue cambiando. Aparentemente, imponen la uniformidad sobre la diversidad en el pasado. Las diferencias entre las personas que habitan las distintas zonas de la región europea eran mayores. Incluso, la definición exacta de la posición de Europa es imposible de dar, porque sus límites físicos con la entrada y salida de países de ella son horrorosos. En todo caso, ser europeo no solo implica una ubicación geográfica, sino también una serie de afinidades culturales. En estas simplistas divisiones de este y oeste, la ciencia desempeñaba un papel especial. Los europeos occidentales reconocían el esplendor intelectual griego, pero hacían hincapié en las ventajas prácticas de las nuevas estrategias experimentales introducidas durante el siglo XVIII. Por ejemplo, alardeaban de una famosa trilogía de inventos del Renacimiento, la imprenta, la pólvora y la brújula, que según afirmaban habían transformado no solo el conocimiento acerca del mundo, sino también de la vida cotidiana. A pesar de las sospechas sobre la prioridad de China, minimizada con éxito hasta el siglo XX, los defensores de la superioridad de Occidente reclamaban este triunfo para Europa. Su atractiva visión de la creatividad renacentista reformó el mito de la supremacía europea. De aquí surgió un gratificante relato de la historia. Según esta versión egocéntrica de los avances humanos, la ciencia se originó en Grecia, se conservó en el Imperio Islámico que perduró durante el declive de Europa y luego entró intacta a España durante el siglo XII y se dispersó en dirección al norte. De forma metafórica, el término Edad de las Tinieblas estaba repleto de significados que sugerían no solo que la luz del intelecto había quedado apagada, después de todo, ver es conocer, sino también que una lúgubre nube de superstición había descendido para sofocar la racionalidad y la originalidad. Mientras Europa languidecía en su edad oscura, o eso sostenía la historia convencional, los estudiosos árabes actuaban como conservadores del conocimiento griego. Los musulmanes fueron presentados como transmisores neutrales de la sabiduría europea, aunque en realidad eran experimentadores y teóricos por derecho propio que transformaron de forma activa las actividades y creencias procedentes de las diversas culturas que habían unido. Asimismo, China se veía como un lugar remoto y esotérico, y no se reconocía el impacto que tuvieron en Europa sus éxitos en agricultura y industria. El eurocentrismo, que distorsionó el pasado, está siendo ahora también relegado al pasado. Los historiadores que están arrojando luz sobre las supuestas tinieblas de la edad oscura están también ayudando a establecer políticas modernas en que la diversidad se celebra como un medio de generación de riqueza cultural en lugar de abdominar de ellas en atenuar la excelencia. En el siglo XX, 200 años después de las primeras interacciones entre los chinos y los europeos a nivel de la ciencia, un personaje, realmente un estudioso sobre la embriología y que además era un gran bailarín en Gran Bretaña, Joseph Needham, fue a China y no solo revolucionó los estudios sobre este país, sino también la forma en que los historiadores han concebido el desarrollo global de la ciencia. Needham visitó por primera vez China en 1942 como representante oficial de la Royal Society de Londres,
En esa época, Needham era un científico célebre y un activista político de izquierda, obsesionado con la historia china, que estudiaba con una joven científica china con la que finalmente se casó más de 50 años después de su primer encuentro. En 1950, después de haber trabajado en forma intermitente en China y de haberla recorrido en sus viajes, Needham había perfilado un proyecto ambicioso, pero factible: crear una obra de 7 volúmenes titulada Science and Civilization in China. A medida que iba creciendo el volumen de investigación, también crecía el número de colaboradores y asistentes. 50 años después, la obra se extendía a 20 volúmenes con unas perspectivas de crecer mucho más. En lugar de quedar arrinconadas en recónditos estantes de bibliotecas, las investigaciones de Needham se convirtieron en tema de una continua pelea política. Sus libros fueron inicialmente condenados por sus interpretaciones marxistas y tras sus afirmaciones de que las tropas americanas utilizaban armas biológicas en Corea, se prohibió a Needham la entrada a Estados Unidos. Una vez que fue obvio que la obra de Needham representaba un inmenso trabajo de estudio de primera categoría, sus críticos pasaron a acusarle de ingenuidad política, de que no deja de ser un juicio singular para un marxista y predicador de la Iglesia Anglicana que recaudó fondos tanto públicos como privados para financiar a Needham, el Needham Race Institute de Cambridge, una institución independiente que ahora goza de cabal salud. En cambio, Needham se convirtió en un héroe nacional en China. Tanto los reformistas como los tradicionalistas acogieron calurosamente el proyecto de recuperar la propia herencia cultural, científica y tecnológica. La iniciativa de Needham fue imitada en la India y en otros países que recuperaban de la subyugación del imperio. Uno de los golpes de las investigaciones de Needham fue la reescritura de la escala temporal de los inventos humanos. Su larga lista de innovaciones chinas contiene actualmente 250 de ellas, ordenadas alfabéticamente desde el ábaco hasta el zótropo, un dispositivo fotográfico victoriano, pasando por los engranajes, el papel higiénico y el paraguas. La tabla de Needham es famosa por contener el trío de inventos que habitualmente se reivindican para la Europa del Renacimiento: la pólvora, la brújula y la imprenta, situándola en China en fechas anteriores. Como él mismo señalaba, la ruta de la seda no solo permitió que viajasen hacia el oeste las mercancías exóticas, sino que también alentó la migración de los productos agrícolas y tecnológicos. Gracias a Needham, la prioridad de China ha quedado demostrada en el caso de numerosas innovaciones cuyo origen se declaraba anteriormente europeo. Needham sostenía que era necesario volver a evaluar a China, lejos de ser un páramo científico empanado en el antiguo misticismo. La civilización china había gozado de una efervescencia tecnológica muy por delante de la europea en la denominada época oscura. El estudio de China, que parecía una peculiaridad esotérica, permitió a Needham argumentarse por las verdades naturales y los orígenes de la ciencia en Europa. En sus escritos, que pretendían convertir más que convencer, Needham presentaba la idea sacrilegia de que la ciencia moderna no es únicamente occidental, sino más bien ecuménica, compuesta por verdades locales que fluyen hacia ella como los ríos hacia el mar. En particular, predicaba, los conocimientos chinos tradicionales supusieron una contribución esencial de la empresa científica de crear un conocimiento universal. Los historiadores tradicionales se indignaron ante tal sugerencia e inmediatamente ofrecieron explicaciones en contra. Fijémonos, por ejemplo, en la pólvora. Needham, en su equipo, descubrió recetas alquímicas que databan del siglo IX, en las que se mostraban cómo los explosivos ya se preparaban de forma fiable 300 años antes. Los eurocéntricos, más obstinados, defendían la prioridad de Occidente, afirmando que en la China este nuevo descubrimiento se utilizaba únicamente para fuegos artificiales y no en la construcción de armas, a pesar de que los sinólogos demostraron que China poseyó cañones desde antes que Europa. A pesar de las diferencias de interpretación, ambas afirmaciones resultaron tan ciertas, porque este invento militar chino tuvo un efecto muy superior en Europa, en donde las armas de fuego condujeron poco después a la desaparición de los caballeros armados y de los castillos feudales.
Parece irónico, pero la existencia de caballeros se debía a los estribos chinos, que revolucionaron la guerra en Europa al agregar las lanzas blandidas por personas que forzaban a los caballos. Los historiadores han hallado historias similares en el caso de las brújulas. Aunque los antiguos griegos las desconocían, los artefactos magnéticos giratorios los utilizaron por primera vez los adivinos chinos del siglo I para indicar el sur, la dirección más propicia para que los emperadores dirigieran su mirada. Más adelante se desarrollaron brújulas, más complejas con varias esferas concéntricas para ayudar a elegir las ubicaciones más apropiadas para casas y tumbas. Los artesanos marítimos también fabricaban brújulas, pero su impacto en China fue en absoluto tan fundamental como lo fue en Venecia y en España. Independientemente de la pericia técnica de los navegantes chinos, pasaron casi 400 años hasta la llegada de América de Cristóbal Colón, donde del otro lado inauguraron una nueva era de exploración, comercio y conquista para Europa. La imprenta produjo también resultados más revolucionarios en Europa que en China, aunque ahí se elaboraban habitualmente libros 4 siglos antes de la Biblia de Gutenberg. Los gobernantes chinos gastaban grandes cantidades de dinero en la impresión con bloques de madera que se adecuaban bien a los caracteres no alfabéticos, y también se producían publicaciones con tipos móviles. Sin embargo, en China, los libros se valoraban como medios para almacenar información, no como catalizadores de cambios, y no existía tradición de construcción de grandes bibliotecas accesibles, como sucedía en el Imperio Islámico. A pesar de las meticulosas investigaciones de Needham y otros estudiosos, la relevancia de China sigue siendo un tema de debate apasionado. En la década de 1950, Needham planteó lo que se ha dado a denominar el problema de Needham. Aún no se llega a dar una respuesta totalmente satisfactoria, pero sus descubrimientos permitieron que otros expertos sugirieran estudiándolo, o a pesar, para ser más precisos, estudiándolos, porque el problema consta de dos partes. En primer lugar, Needham se planteó qué sucedió en Europa en el Renacimiento para que surgiese la ciencia matemática. Y por si esta pregunta ya fuese bastante compleja, prosiguió, ¿por qué no sucedió lo mismo en China? Needham rechazó a priori la respuesta simplista de la superioridad intrínseca de los europeos y se centró en las explicaciones sociales y, de acuerdo con sus compromisos políticos, desarrolló un análisis marxista a la medida. Pero el problema de Needham se niega a desaparecer. Por el contrario, su importancia es cada vez mayor, ya que cuestiona el desarrollo de la ciencia en el mundo. Aunque en los últimos 50 años se ha tomado como una obsesión reservada a los especialistas en China, el problema de Needham, que se puede plantear para otras civilizaciones como el Imperio Islámico, es clave para el análisis del surgimiento de la ciencia global. Sus descubrimientos y los de muchos otros investigadores desafían la idea de la superioridad de Occidente y obligan a los historiadores a reconocer la importancia de los usos locales. La ciencia no surgió de improvisación en la Europa del Renacimiento, sino que fue el producto de la unión de diversas creencias y habilidades que han sido traídas desde diversas partes del mundo durante el milenio anterior. Ahora, es obvio que el problema de Needham debe plantearse con palabras distintas. La cuestión crucial no es por qué se desarrolló la ciencia en Europa Occidental, sino de qué modo las actividades desarrolladas en Europa condujeron a la forma de ciencia que actualmente domina el mundo entero. Para consolidar su propia identidad como europeos, los narradores occidentales presentaron a los musulmanes como seres ajenos, con estereotipos e historias de miedo incluidas. En el siglo XI, el Papa Urbano II reunió a sus tropas católicas para atacar a los enemigos de Dios, inaugurando así una mentalidad de las cruzadas que hacía caso omiso a las raíces judio-cristianas del Islam y que aún resuena en la actualidad. Solamente hay que ver el caso de Palestina en estos momentos. Los cristianos estaban indignados con el asunto de Mahoma, del que creían erróneamente que era un dios pagano, no un profeta humano que había recibido el mensaje divino. Es más, no admitían que, para los musulmanes, el Corán repasaba al Antiguo Testamento y al Antiguo y al Nuevo Testamento, aunque en su periodo de máximo esplendor, la civilización islámica se extendía por toda la costa africana hasta incluir España. Los europeos solían referirse a los musulmanes asiáticos como sarracenos.
donde viven en tiendas, y generalmente ignoraban que los unía a los moros españoles la misma fe religiosa. Incluso los admiradores de la cultura islámica ponían énfasis en la diferencia y se centraban en los aspectos más peculiares, lo que los conducía a exóticas interpretaciones. Por ejemplo, la única pieza literaria islámica que ha tenido un impacto significativo en los hablantes de la lengua inglesa es el Rabayat de Omar Khayyam. El Rabayat, compuesto de cuartetos rimados, se hizo célebre por su perspectiva fatalista de la vida, que apoya el hedonismo de un filósofo borracho que pasa por la vida en un continuo soliloquio. Cita: su índice el fallo escribe, si tu piedad impetra, si tu ingenio escogita, si tu fe intercede por borrar una línea, tu voz nunca penetra, ni tus lágrimas juntas lavarán una letra. Sin embargo, esta versión es una traducción victoriana que se hizo muy famosa, aunque se trata de una grave distorsión del significado original del poema. Estos versos son una parodia lírica de la filosofía persa, unidos entre sí de cualquier manera a partir de diversas fuentes. Omar Khayyam no era en absoluto un libertino en busca de placer, sino un brillante matemático, un sabio sufí, enfrentando a la hipocresía religiosa. Como muchos otros aspectos de la cultura islámica, Khayyam ha sufrido una adaptación forzada al punto de vista occidental. Desde la perspectiva de Occidente, la ciencia entró por primera vez en la cultura islámica durante el siglo VIII, cuando los califas que gobernaban Bagdad empezaron a invertir dinero en becas. El árabe, la lengua sagrada del Corán, se convirtió en un idioma científico internacional que vinculaba un territorio gigantesco que se extendía desde el extremo occidental de España a lo largo de la costa sur del Mediterráneo hasta China, cruzando fronteras. En tales condiciones de transmisión, la investigación prosperó y el conocimiento teórico llegó a un nivel nunca alcanzado anteriormente. Según la historia aceptada, la civilización islámica fue incapaz de mantener su impulso intelectual y la supervivencia de la ciencia se debió únicamente a su transmisión de Europa Occidental a finales del siglo XII. Poniendo un poco más de espectáculo en la gran carrera hacia la verdad científica, los árabes cayeron al borde del camino y los europeos recogieron la antorcha del conocimiento. Sin embargo, desde un punto de vista islámico, esta versión de la historia dista de ser satisfactoria, ya que no tiene en cuenta las actitudes musulmanas hacia el aprendizaje. Las ideas importadas de otras culturas raramente quedan intactas, sino que se ven afectadas por la perspectiva religiosa y filosófica locales. En Europa, las teorías griegas acerca de la vida y el cosmos se reinterpretaron desde el punto de vista cristiano. Asimismo, cuando los estudiosos musulmanes recogieron las ideas griegas, aplicaron sus propios criterios y relevancia para adaptarlas al marco conceptual. Si se asume que la ciencia actual y sus implicaciones tecnológicas representan la cúspide del logro humano, los filósofos islámicos parecen haberse quedado detenidos después de 400 años. Pero para los musulmanes, que opinan que la búsqueda de la perfección espiritual es más importante que el dominio del mundo material a través de la razón, es la ciencia europea la que se ha equivocado en el camino. El libro más célebre de la historia de la ciencia de Europa es Principios matemáticos de la filosofía natural, de Isaac Newton. Este título sugiere un inicio, un cimiento matemático a partir del cual se construye el conocimiento del mundo físico. Por el contrario, uno de los grandes tratados árabes se denomina el libro de la curación, y su objetivo es curar al lector de la enfermedad de la ignorancia. En lugar de ofrecer un punto inicial a partir del cual progresar, resume y organiza todos los conocimientos de una persona sabia que una persona sabia necesita para buscar la plenitud espiritual. El libro de la curación, coetáneo de otros estudios realizados en monasterios cristianos, fue recopilado en el siglo XI y se enmarca dentro de una importante tradición de clasificación del conocimiento en colosales enciclopedias. El libro de la curación no es un árido tratado científico, sino una meditación filosófica poética cuya finalidad es ser comprensible, y no solo contiene explicaciones detalladas de aristotelismo islámico, sino también una elaborada cosmología de inteligencias angélicas. Después de la traducción al latín de algunos de sus capítulos, el libro de la curación se convirtió en un texto estándar en las universidades renacentistas a lo largo y ancho de Europa, en donde su autor, Avicena, fue considerado como un gran médico.
aunque su fama es ahora menor que la del discípulo Omar Khayyam, autor original de Ramayana. Avicena fue uno de los eruditos musulmanes que se convirtieron en figuras de autoridad en Europa y dejaron una huella permanente en la ciencia moderna, con palabras tales como alcohol, azúcar o alcalí. Ahora bien, la ciencia moderna premia con gran medida la originalidad. En cambio, el valor otorgado a los escritos de Avicena por sus contemporáneos no tenía que ver con su novedad, sino con su rigor y su sistemática organización. Igual que Newton, los sabios islámicos estudiaban el mundo porque querían acercarse a Dios y también, como en el caso de Newton, gran parte de sus vidas han desaparecido de los libros de historia para hacer que parezcan pseudocientíficos. Avicena predicaba la meta islámica de aspirar a la estabilidad. Para él, la comprensión de la naturaleza no era un fin en sí mismo, puesto los mundos físico, divino y espiritual están entrelazados en forma inextricable. La palabra Islam significa tanto sumisión y paz como ser uno con Dios. El propósito de Avicena no era descubrir las piezas de la estructura del universo, sino buscar la unidad con Dios. Aunque con frecuencia se dice que la ciencia y la religión están en guerra, los escritos sagrados islámicos ponen énfasis en que los musulmanes deben de adquirir conocimiento a lo largo de su vida como parte de la búsqueda espiritual de la perfección. A causa de esta misión sagrada, la fe islámica fomenta la educación de forma inherente. Los intelectuales como Avicena dividían el aprendizaje en dos ramas complementarias: el saber islámico revelado, con temas como la teología, la jurisprudencia y la interpretación de las escrituras, cuyo principal origen era el Corán, se transmitía de forma directa de una generación a la siguiente. En cambio, los temas científicos procedentes de Grecia se trataban de forma intelectual y se apoyaban tanto de aprendizajes como de un pensamiento independiente. En este sentido, el primer gran centro de conocimiento racional fue la corte del califa de Bagdad, establecida en el siglo VIII y financiada tanto con fondos del Estado como por mecenas privados. Esta famosa escuela, equipada con una inmensa biblioteca, atrajo estudiosos de todo el imperio, que tradujeron al árabe muchos de los textos helenísticos de la biblioteca. La recopilación y traducción de libros internacionales supuso la adaptación y adopción de las ideas griegas de la cultura islámica desde una etapa muy temprana. Los textos médicos y astrológicos proporcionaban información práctica sobre cirugía, drogas y predicción. Hacia el siglo X, los expertos árabes tenían a su disposición una considerable variedad de obras. Los califas subvenciaron este prolongado y oneroso proyecto porque realzaba su imagen de mecenas cultivados y daba estabilidad a su gobierno al fomentar la colaboración entre las personas, en lugar de la formación de subgrupos ideológicos. Aunque no tenían forma alguna de prever el efecto, sus ambiciones políticas afectaron profundamente la ciencia posterior al garantizar la supervivencia de conocimiento de los griegos. Otro ejemplo de reputación múltiple es el de Abu al-Walid Muhammad ibn Ralush, conocido en Europa con el nombre de Averroes. Los musulmanes opinaban que sus detallados análisis de Aristóteles eran significantes comparados con el enfoque enciclopédico de Avicena, cuyos intereses abarcaban todos los aspectos del saber humano y cuyas habilidades médicas tenían una inmensa trascendencia práctica. Pero en Europa se veía a Averroes como uno de los principales comentaristas de Aristóteles, y está representado junto al propio Aristóteles, Platón y Pitágoras y otros eminentes filósofos griegos en la famosa pintura del artista del Renacimiento Rafael denominada La Escuela de Atenas. Numerosos musulmanes se oponían a los puntos de vista filosóficos de Averroes, algunos de los cuales sobreviven en la actualidad únicamente en sus traducciones latinas y hebreas, pero las copias en árabe fueron quemadas. Sin embargo, en Europa se le tenía una gran estima por haberse atrevido a atacar a la religión revelada. Suele afirmarse que, después del siglo XIII, hubo una decadencia en la ciencia en el Imperio Islámico, como si los eruditos musulmanes no hubiesen sido lo bastante inteligentes para ocupar el terreno intelectual que habían obtenido de los griegos. Después de que los intelectuales islámicos hubiesen portado con tanto éxito la antorcha griega del progreso, ¿por qué abandonaron antes de terminar la carrera? Los historiadores de la ciencia árabe se lamentarán las situaciones similares a las identificadas con Needham en el caso de China.
que intentó comprender de qué modo un país tan avanzado desde un punto de vista científico fue incapaz de mantener su liderazgo. Como Needham, los historiadores árabes han estado haciéndose las preguntas equivocadas, porque se equivocan al asumir que la ciencia es un proyecto unificado para alcanzar la verdad absoluta. Finalmente, las razones por las que el tipo de investigación científica que se practicaba en el Imperio Islámico dejase de prosperar son diversas. Los cambios políticos tuvieron una importancia crucial. La vida intelectual floreció en un mundo islámico mientras duró la paz, pero decayó más adelante con el desvío de fondos hacia la financiación de ejércitos y de cultivos agrícolas. Especialmente después de la conquista del Nuevo Mundo por Europa, el comercio y la riqueza se trasladaron hacia el oeste y los gobernantes islámicos perdieron su dominio cuasi global. Otro de los factores fue la organización social. Los sistemas jurídicos y educativos islámicos favorecían la transmisión de los conocimientos de un erudito a otro en grupos reducidos, una estructura que fomenta la estabilidad y dificulta los contrastes de pareceres. En cambio, las universidades de Europa animaban el debate entre intelectuales, que desafiaba e invalidaba los conocimientos establecidos, actividades que los musulmanes ortodoxos, que valoraban la sabiduría como fin para lograr el conocimiento espiritual, consideraban heréticas. Tanto fuera como dentro de Europa, ha sido una actitud habitual a acusar a otros de retrógrados. Si entendemos el pasado de la ciencia según el modelo progresivo de búsqueda de la verdad de finales del siglo XVIII, Inglaterra se quedó atrasada respecto a Francia por no expresar las leyes de la física en formas de complejas ecuaciones matemáticas. En retrospectiva, podría parecer que los franceses eligieron un mejor camino hacia el futuro. Sin embargo, si los hombres de ciencia ingleses rechazaron explícitamente las técnicas matemáticas, no fue porque no fueran capaces de entenderlas, sino porque creían que los símbolos algebraicos tenían una relación escasa con el mundo real. Sus argumentos eran que dominar la manipulación matemática y descifrar los misterios divinos que debían permanecer ocultos era un signo de soberbia condenado por Dios. Asimismo, numerosos intelectuales islámicos veían con malos ojos la búsqueda de conocimiento por sí mismo. Después de tomar de los griegos todo aquello que pudiese resultarles útil, se concentraron en otro tipo de progreso, lograr la felicidad y la perfección espiritual.